Hola, buenas tardes. Qué gusto volver a encontrarnos en este su programa, esperando su venida. Gracias por acompañarme a través de su canal, a través del teléfono y de los diferentes medios por los cuales usted me puede ver y escuchar hoy con una nueva reflexión de la palabra. Sé que voy a leerle un pasaje muy conocido por muchos de ustedes, pero que espero que a través de una nueva revelación, el nuevo rema, que llegue de una forma directa a su vida y este sea un momento en el que usted se decida a ponerse de pie y a emprender como hijo de Dios el llamado que tiene. Así que, sin más preámbulo, lo invito a que me acompañe en su Biblia al libro de Mateo, capítulo 25 y versos 14 en adelante, que, como le digo, es un pasaje muy conocido y es sobre la parábola de los talentos. Voy a leer junto con usted desde su teléfono o desde el iPad, desde donde usted me esté viendo, su televisión, así que juntos podamos leer, y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada hombre conforme su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos también ganó otros 2. Pero el que había tenido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con cada uno de ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos que me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! ¡Qué palabra! Tremenda, tremenda, hermanos, porque esto nos está hablando a nosotros los cristianos, a los que servimos al Señor, a los que todos Dios nos dotó de talentos. Todos tenemos talentos y capacidades distintas que cada quien desarrolla de diferente forma. Ahora, aquí el Señor le da a cada uno conforme Él considera que pueden administrar, conforme su corazón. Y les ha dado el talento a algunos de poder inspirarse en la música, a otros el talento de la profecía o del don del oficio profético. Hay quienes fueron llamados a ser pastores, apóstoles, evangelistas, maestros de la palabra. Hay quienes su don es poder imponer manos sobre otros y ver cómo son sanados, hacer milagros. Hay quienes pueden interpretar el don de lenguas, y cuando sumamos todo esto, nos damos cuenta que el pueblo está revestido y capacitado de todas las habilidades y los talentos que el Señor pudo dejarnos al alcance a cada uno. Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos utilizando o lo estamos desperdiciando? Ese ha sido uno de los problemas de la iglesia
en los últimos tiempos, que la gente se ha conformado con ir a la iglesia y escuchar cómo Dios usa a otros siervos y qué poderosos hacen sanidades, milagros, la palabra es impactante, se van llenos, pero no activan la fe que Dios les ha dado, y cuando viene un momento difícil a su vida, tienen que estar buscando quién les da una palabra profética, quién les ayuda, quién les alienta, quién ora por ellos, porque no han tenido el poder desarrollar lo que Dios ya les dio. Y nadie puede decir, es que yo no sé para qué sirvo, es que Dios a mí no me ha dado nada, porque eso es mentira. A todos Dios nos ha dotado de dones, de talentos, de habilidades para poder salir adelante, para poder desarrollarnos en un ministerio o en un oficio dentro de la iglesia. En la vida secular, cada uno se prepara según lo que las evaluaciones que le hacen tanto en tercero básico como en el bachillerato para optar a la universidad. Dice que tiene que ver con su personalidad, y aún así cada quien escoge lo que en su corazón anhela ser. Y hay muy buenos médicos, excelentes auditores, arquitectos, ingenieros, agrónomos, son tantas carreras, antropólogos, psicólogos, cada uno tan excelente en lo que hace, porque eso es lo que ama hacer y le gusta. Cuando estamos en la iglesia, todos también tenemos algo que nos gusta hacer. A mí me encanta cantar, ¿a quién no? Pero sé que mi voz no es adecuada para ello. El Señor a mí me creó para otro ministerio, para hacer otras cosas, así que yo trato de enfocarme todos los días en lo que Dios me llamó a hacer. En un principio me llamó al oficio profético, y es en lo que me he movido principalmente durante muchos años, pero ya de un año, un poquito más hacia atrás para acá, ya el Señor me llamó no solo como complemento del oficio profético, sino como una labor más dentro del cuerpo de Cristo, el pastorear. Y me costó mucho aceptar la idea de ser pastora, de poder pastorear ovejas, más cuando uno se enfrenta a tantos argumentos religiosos, porque no que los diga la palabra, sino religiosos, y poder uno decir, bueno, voy a hacer lo correcto, lo estoy haciendo bien, ¿estás de acuerdo, Señor? Y tener esa batalla interna para poder decidir, pero al final toma uno el camino que Dios quiere que uno tome, y Él es quien lo va dotando a uno de capacidad para poder hacer las cosas. Por mí misma definitivamente no puedo. Es su Espíritu Santo quien todos los días trae la revelación, el amor, la empatía para con las almas, con las ovejas, para poder realizar el trabajo al cual Dios me llamó. Pero como muchos seres humanos también dudé de mi llamado en algún momento, no solo pastoral, sino profético principalmente. Cuando Dios me llamó al ministerio profético, fue de una forma muy peculiar, y la palabra fue como para ponerme a dudar mucho en los esquemas religiosos que existen. Me costó años salir de eso, y a eso debo sumarle que hubo una persona que cuando yo empecé con el llamado y el Señor me dio un sueño, durante un mes diario yo tuve el mismo sueño, y nadie podía entenderlo, y la única persona a la que se lo conté con mayor confianza me dijo, ese es falso orgullo, es vanidad. Y entonces yo dije, no, estoy escuchando mal a Dios, definitivamente esto no es para mí, y dejé morir durante 2 años lo que Dios me había llamado a hacer, hasta que hubo una vez una persona y se me quedaba viendo y yo dije, bueno, ¿qué tanto me ve? Y esa persona me dijo, sierva, el Señor te ha llamado y dice que profeta eres tú. Y me impactó porque esta persona no sabía nada de mí, recién le estaba conociendo. Y a partir de ahí fue de ir conociendo, aprendiendo, estudiando más, metiéndome a escuelas proféticas, sometiéndome a autoridad, a enseñanza, para tratar de tener un buen filtro a la palabra que Dios ponía en mi boca.
y poco a poco ir desarrollando los dones y talentos que acompañan el ministerio profético. Entonces, cuando Dios deposita algo en nosotros, lo primero que hace es un llamado y nos dice para qué estamos destinados dentro de la obra. Muchos se resisten, no quieren aceptar. Uno de los ministerios más difíciles de aceptar es el llamado pastoral. Las personas no quieren el compromiso de tener que cuidar ovejas, de lidiar con personas, porque no tienen paciencia y consideran que no tienen el amor ni la empatía suficiente. Y yo creo que aunque se tenga un buen corazón, eso es algo que el Señor va desarrollando en nosotros a medida de que nos metemos en el ministerio. Entonces, todo lo demás, el Señor lo va añadiendo por medio de su Espíritu Santo cuando nosotros diligentemente nos disponemos a hacer lo que Dios nos llamó. Vamos a suponer que su llamado es a un ministerio de alabanza. Y pues usted dirá, no sé tocar ningún instrumento, no sé ni cómo hacer las cosas, pero cuando usted lo acepta y dice, está bien, Señor, yo estoy llamado a un ministerio de alabanza. No a ser artista, claro, sino a un ministro de alabanza. Entonces usted empieza un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda de Dios, trata de instruirse en habilidades para aprender a tocar un instrumento o varios, aprende vocalización, porque si está llamado a salmista, la voz ya la trae, solo tiene usted que también instruirse y prepararse en lo demás que le corresponda para poder hacer las cosas con excelencia. Hay una parte que es el llamado, que es el equipamiento que Dios nos da, y hay otra que nosotros cumplimos a través de la búsqueda, de la instrucción, del aprendizaje, de la palabra, o en el caso del salmista, pues el poder tocar un instrumento, vocalizar, aprender todo lo que tiene que ver con el sonido. ¿Para qué? Para hacer un ministerio excelente, que cuando su boca se abra con aquella inspiración que Dios le ha dado desde un altar, esa voz fluya de tal manera que la presencia de Dios descienda al lugar en donde está. Ese es en el ejemplo de alguien que fue llamado a ser salmista. Vamos a poner otro don, otro talento. Aquellos que Dios les ha dado el poder ser intercesores. Ya lo traen, hermano. Son personas que les encanta orar. Pero cuando lo empiezan a desarrollar y de verdad vencen la pereza, porque el intercesor lo que más debe vencer es la pereza, el cansancio, la negación de su cuerpo de querer ir a orar. Pero cuando logra vencerlo y empieza a ponerse a la brecha, se viene a cumplir la palabra donde Dios habla que Él buscó quien se pusiera a la brecha, pero no hubo nadie. Y ahí no, al contrario, se dice que Dios busca a quien se ponga a la brecha, y ahí están los intercesores, son los escuderos de todo ministerio, están orando, están intercediendo. Ellos sienten a veces no solo en su espíritu, sino también en su cuerpo, el dolor, la aflicción de las cosas que están pasando, y a medida de que se van preparando, los intercesores se convierten en ministros poderosos también para la liberación demoníaca en otras personas, para ministrar el alma y traer sanidad y restauración al cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta cuán importante es lo que cada uno fuimos llamados a hacer? Hay quien me dirá, bueno, a mí Dios no me ha llamado nada, pero a mí me encanta servir. Si me dicen vaya a barrer allá, yo barro. Si me dicen, mire, acompaña a una persona para que pueda tomar un café, yo lo llevo. Son de los que le alcanzan una silla cuando nadie se mueve. Esas personas tienen el don del servicio, y cuando desarrollan eso y son mucho más empáticos, platicadores, serviciales, el Señor les va añadiendo dones a lo que ya tienen. Porque hace muchos años yo oí de alguien, de un predicador, que solamente
las personas podían tener un don, pero la Biblia no dice eso. Dice, anhelad los mejores dones. Ya que podemos tener varios, pero eso depende de lo que nosotros vayamos activando dentro del llamado que Dios tiene para nosotros. Tenemos que comprender que todos fuimos llamados a hacer algo diferente. Por supuesto, somos un cuerpo. No todos pueden ser una mano, no todos pueden ser un pie, no todos pueden ser un ojo. Todos fuimos llamados a hacer algo distinto, pero también fuimos llamados a invertir lo que Dios ha puesto en nosotros, a desarrollarlo. Como le decía, el problema de la iglesia hoy en día es que puede tener un excelente apóstol, un excelente pastor, pero ovejas muy cómodas. Quizás solo el 10% o el 15% de las ovejas están activando en el servicio, en los dones, en las habilidades que Dios les ha dado, en el llamado, pero el resto se conforma con llegar a la iglesia, con ir a escuchar la palabra, con gozarse con la alabanza y se regresan a su casa. Entonces no están expandiendo el reino de los cielos. No están haciendo aquello para lo cual fuimos llamados. Hay otro grupo de cristianos que tienen, por ejemplo, células o grupos familiares, como se llamen, dentro de su iglesia, y están muy contentos, pero solo ellos, ahí el grupito de siempre, los de la foto, como decimos mucho. Pero Dios quiere que vayamos un poco más allá, que tengamos iniciativa para salir de nuestras cuatro paredes. De hecho, en este tiempo lo que Dios hizo fue sacarnos de nuestras cuatro paredes a todos y encerrarnos en casa. Y ahí en casa empezar a lidiar empáticamente con los más difíciles, nuestra propia familia. Empezar a amarnos con los que nos cuesta llevarnos todos los días, que es nuestro cónyuge, nuestros hijos, y poder amar de una forma especial a nuestro primer ministerio, que es nuestra familia. Y de ello trascender hacia la iglesia, hacia el templo. Bueno, la iglesia somos nosotros, pero hacia el templo, y tener una fe más activa. En este tiempo he podido escuchar cómo las personas se aferran al Salmo 91, al Salmo 93, y a decretar y a declarar, y pues excelente todo eso. Pero ¿qué de lo que tienen que hacer como iglesia? ¿Qué de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Estamos haciendo eso. Estamos saliendo de nuestra comodidad. Ay, no, es que fíjese que a mí me da pena dar esa palabra, y si no es de Dios. A estas alturas ya no podemos estar, y si eso no es de Dios, tenemos que orar, tenemos que tener intimidad con Dios, y eso nos va a dar la respuesta de la palabra que Dios pone en nuestra boca. Y no precisamente tiene que ser un profeta, ni tener el don de profecía para que Dios le dé una palabra. En un momento determinado Dios va a usar a quien Él quiera para llevar una palabra a quien lo esté necesitando. Porque a causa de que muchos se quedan callados, Dios está levantando a personas que no tienen ese llamado ni ese don para que puedan dar la palabra, que los que sí lo tienen no quieren darla. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿Cuántos tienen miedo a pastorear y decir, y si fracaso, y si no lo hago bien, y si me equivoco? Pues todos nos equivocamos, todos erramos en el camino alguna vez. Pero lo importante es emprender el camino. Cada uno de estos hombres, cuando yo analizo, el que le fue dado 5 talentos, este hombre pudo haber tenido miedo a perder esos 5 talentos y decir, ¿y si pierdo estos negocios? ¿Y si no sale bien y fracasa? Vamos a suponer que puso un restaurante, y si este restaurante la gente no viene a comer, ¿qué hacemos? No, él se arriesgó y usó esos 5 talentos, y esos 5 talentos le produjeron 5 más. Y al que tenía 2 talentos hubiera dicho, no, es como que muy poquito, a mí solo me dejó la mitad, mejor lo meto al banco o lo guardo. Pero él dijo, no, son 2. Con 2 es suficiente y voy a ver qué hago. Tal vez pudo haber comprado gallinas y empezar a producir huevos, gallinas a través de una pequeña inversión. Se arriesgó.
Y ese riesgo le produjo 2 talentos. Yo pienso que hasta más de 5, más de 2, pero ellos supieron entregar cuentas a su Señor. Pero el que solo tuvo un talento se sintió tan poca cosa y dijo, no, pues si a mí uno me dejó, ¿qué voy a hacer con uno? Así que menospreció ese uno que Dios le había dado. Y lo que hizo fue dejarlo ahí. No, es que a mí nadie me toma en cuenta. No, es que aquí si usted no es apóstol y profeta, nadie lo voltea a ver. Y toda la vida con el resentimiento de su corazón de que no es importante, que nadie lo quiere, que no es valioso. Y a causa de eso no usó ese don, ese talento que Dios le ha dado. Me llama la atención también que tanto al de los 5 talentos como al de los 2 talentos, Él los felicita y le dice, entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir que había un momento de celebración a causa de lo que ellos habían hecho. Nosotros que vivimos en este mundo, que estamos aquí pero no somos de aquí, nuestro lugar está en el reino de los cielos. En los cielos, allá es nuestra morada eterna. Pero mientras estamos aquí tenemos que hacer algo. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no están haciendo nada? Que simplemente son oidores, pero no hacedores de la palabra. Que simplemente están ahí, sí, está bien, diezman, ofrendan, pero no se involucran más con la iglesia. No quieren nada más que ver. Es que porque le hicieron daño, es que porque alguien le lastimó, es que porque ahí no tienen el mismo sentir que yo. Entonces busque un lugar donde se sienta cómodo, donde alguien tenga el mismo sentir, el mismo fuego que usted, pero muévase y haga algo con ese talento que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque va a venir el momento en que se nos va a pedir cuenta no solo de lo que hicimos mal en esta vida, sino de lo que no hicimos. Las palabras que decimos tienen un impacto, pero las que no decimos también tienen un impacto en el mundo espiritual. En nuestra boca está la vida y la muerte, y todos los días debemos escoger la vida y transmitir esa vida a otros para que esos otros puedan multiplicarse a millares. Dios tuvo que llamarnos la atención de alguna manera en nuestro agitado mundo, en nuestro correr diario, hacer un alto con nosotros para que volteásemos nuestra mirada al cielo y ahí nos acordáramos de su palabra. Yo espero que usted estos días esté leyendo la palabra de Dios, que se esté edificando y que cuando salga de este tiempo, en su corazón tenga esa disposición de decir, vamos a ir a conquistar las almas para Cristo. Por eso es que el enemigo tiene tanto miedo de que cada uno de ustedes y yo nos podamos levantar y busca cómo destruirnos desde niños y si no adolescentes o en la edad adulta, pero siempre va a buscar la forma de destruirnos o lastimarnos. ¿Para qué? Para hacernos sentir menos, que no somos valiosos, que no somos importantes. El enemigo siempre se va a levantar, pero usted debe dejar esos pensamientos de sentirse chiquito, de sentirse el menospreciado, el despreciado de la casa, el despreciado de la iglesia, el que nadie voltea a ver. A usted eso que no le importe. Usted tiene que pararse firme sobre la roca que es Cristo y basado en eso hacer lo que Dios le llamó a hacer. Si para lo que usted sirve es orar, pues ore por los demás. Si usted es bueno llevando y trayendo cosas, ayudando a limpiar la iglesia, pues haga eso. Si Dios lo llamó con un don de profecía, abra su boca y desarrolle ese don de profecía. Y si tiene duda en su corazón, dígale, Espíritu Santo, confírmame la palabra para poderla dar. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Si usted fue llamado para un ministerio de alabanza, prepárese. Ya estuviera viendo tutoriales en YouTube de cómo tocar algunos instrumentos o cómo vocalizar. Cuando se quiere, se puede.
Si usted fue llamado para ser como Lidia de ministerio, ser el que aporte, el que levante, el que ayude económicamente, pues Dios le va a dar las habilidades necesarias para ser un empresario de éxito, pero tiene que empezar. Y hay quienes dicen, sí, yo tengo todas las ideas, pero no tengo ni un centavo, entonces créale a Dios. Si usted le cree a Dios, no solo viene la mentalidad de crecer, sino que Dios le va a proveer los recursos, le va a dar las ideas para poderse ir agenciando de fondos y desarrollar usted lo que Dios le ha dado. Pero tiene que estar dispuesto. De esta parábola lo que yo veo es dos hombres dispuestos a arriesgarse. Dos hombres dispuestos a hacer algo con lo que Dios les había dado. Y uno muy conforme, muy cómodo, muy temeroso, todavía lidiando con su propio resentimiento de la vida. Él tenía tanto miedo. Él estaba más preocupado por lo que la gente dijera, por lo que la gente criticara. Le tenía miedo al fracaso, que no se quiso arriesgar. Hoy yo quiero invitarlo a través de esta simple reflexión, que sé que usted la ha escuchado muchísimas veces, de diferentes formas en cada siervo que Dios abre su boca para compartirlo. Pero quiero desafiarlo a que si no sabe todavía bien qué Dios lo llamó a hacer, usted se siente con el Señor y le diga, Señor, ¿cuáles son los dones, los talentos, las habilidades que hay en mí? Quiero desarrollar aquello que tú me llamaste a hacer. Y disponer su corazón y desde este instante usted empezar a hacer planes, cómo lo va a hacer, a dónde va a ir, a quién le va a ir a hablar, en qué momento va a actuar, si necesita moverse de donde está, pues cuál es la visión bajo la cual usted quiere cubrirse y albergarse, porque a veces ese es el problema también. Tenemos mucho emprendimiento como cristianos, pero los viven apagando. No, ahí está usted bien, sentaditos en las sillas. Con que haga caso es suficiente. No, los cristianos fuimos llamados a conquistar las almas, a conquistar el mundo, pero no de una manera como lo piensa el ser humano, sino a conquistar el mundo de una manera que venga a los pies de Cristo y seamos gente poderosa, poderosa en milagros, en maravillas, en prodigios, en todas las cosas sobrenaturales que no son de este mundo. Que cuando nosotros podamos visitar a alguien que está enfermo, esta persona se sane. Que cuando lleguemos a un hogar donde no haya provisión, no solo nosotros seamos quien lleve la primera semilla, sino que Dios multiplique en cada hogar. Ese tipo de gente somos nosotros. Y ese tipo de gente es el que Dios va a premiar. Dice aquí que al que le quitaron su talento, es uno el que le quitaron, se lo dieron al que hizo más, al de 5, que hizo 5, o sea, tenía 10. Dios está llamando gente que quiera comprometerse con Él a hacer las cosas grandes, a creer en grande. No por cosas chiquitas ni temerosas, ni que lo tengan ahí durmiendo, confiado, no. Personas que quieran salir de su zona de confort para poder hacer las cosas que realmente el reino de los cielos necesita. Gente poderosa, gente empoderada del Espíritu Santo de Dios y poder expandir el reino de los cielos. ¿Cuántas personas hay allá afuera que todavía no conocen a Cristo? Que dicen que creen en un Dios como lo creemos usted y yo, pero que en realidad no han experimentado qué es enamorarse de Cristo, cómo se vive con Él cada día, cómo se toma uno de su mano, porque vivir con Cristo no es publicar un texto bíblico en el Facebook, el Twitter o cualquier otro lado donde la gente lo lee. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero claro, Dios lo está viendo porque lo estamos haciendo. No, eso no es caminar con Cristo. Caminar con Cristo es estar segura de que Él va con nosotros, que nosotros estamos sostenidos de su mano, que pase lo que pase, tormentas, sequías, enfermedades, lo que sea, nosotros vamos a estar bien. Ese tipo de gente
que con su fe contagie a otros. A eso fuimos llamados. Para eso fuimos llamados a conquistar las almas, para que podamos reproducirnos en otros con la fe que habite dentro de nuestro ser. Y si esa fe requiere movernos, pues movámonos a un lugar donde la fe nos sea incrementada. Si estamos en una zona de confort y quizá, como le decía, pues su pastor es muy bueno, su apóstol también, pero usted es el que no ha querido salir de ahí porque siempre se ha sentido chiquito. Hoy es tiempo de que usted despierte. Estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos de despertar y de poder hacer las cosas a las cuales fuimos llamados. Que el día que el Señor venga a nosotros o que nosotros tengamos que partir allá con Él, que se nos diga: bienvenida, bienvenida sierva amada, entra al gozo de tu Señor. Pero qué triste sería de haber estado siendo cristiana toda mi vida y que cuando llegase al cielo o en el encuentro con el Señor me dijera: apártate de mí, no te conozco. Has sido una sierva inútil, no has podido hacer bien las cosas. Y yo le dijera: sí, Señor, yo creía en ti, yo oraba, yo ayunaba, sí, pero no hiciste nada más. No fuiste a orar por los otros. No quisiste participar dentro de tu iglesia, no fuiste nada activa. Dios quiere que nos activemos y que podamos ser personas que transformemos el mundo a través de nuestra fe. Que si nuestra fe es como un grano de mostaza, podamos decir a este monte que se mueva de un lugar a otro. A eso nos llamó Dios, a hacer nuestro papel de acuerdo a lo que cada uno tiene. Yo estoy segura que dentro de las personas que me están escuchando hay excelentes salmistas, hay excelentes músicos, hay gente empoderada en el Espíritu Santo para orar. Hay gente que es muy buena entendiendo lo que otro habla en lenguas para poder interpretar a la iglesia. Hay gente que es muy buena con la misericordia, que tiene un corazón, como decimos humanamente, de oro. Pues desarrollemos eso a lo que ya tenemos ahí adentro, que Dios nos dijo que existe en nosotros. Hagámoslo bien, hagámoslo con excelencia, que el Señor se sienta de nosotros orgulloso y diga: ¿has visto a mi sierva? ¿Has contemplado a mi siervo? Todo lo que hace, y que no importando cómo esté su vida o cuánto ha sufrido, ha dedicado su vida para mí. ¿Se imagina usted qué lindo que Dios diga eso de nosotros? Que Él hable de nosotros siempre, que platique con sus ángeles sobre cómo estamos caminando y qué hacemos, por qué lo hacemos, qué hemos hecho hoy para Él. A mí me encantaría escuchar la conversación que el Señor tiene con sus ángeles respecto a mí. Y yo sé que a usted también, pero para eso tenemos que empezar a creer más por los dones que ya nos fueron dados a cada uno, porque tenemos talentos dentro de nuestro ser, que todo lo que están esperando es que querramos hacer las cosas. Así que hoy yo lo desafío: muévase de donde está, créale a Dios por las cosas que ya le dio y decídase a poder ejecutar todo lo que hay dentro de su ser, tomado de la mano de Dios. Yo sé que veremos grandes cosas y me encantaría que usted me pudiera escribir y me cuente si este mensaje le ha hablado, si este mensaje está llegando a su corazón, cuáles son sus planes, cómo puedo ayudarle a orar para que Dios le motive cada día más a través de su corazón, de sus pensamientos, de los sueños, para que usted alcance todo aquello que había estado dormido durante tanto tiempo. Así que una vez más, gracias por estar escuchando esta prédica. Yo quiero presentarle a mi amado, se llama Jesucristo. Él vino a la cruz del Calvario por usted y por mí. Y Él no es ninguna religión. Él es un Dios vivo, todopoderoso, que está esperando que podamos pedirle auxilio y decirle: yo te necesito como mi Señor
y mi Salvador. Y si se ha alejado de Dios, que a veces pasa por un momento de enojo, que alguien lo trató mal, que alguien le pudo destruir incluso su vida ministerial, o su vida personal se vio afectada y usted se apartó de Dios por la circunstancia que sea, este es el momento de volver al Señor. Estamos en los últimos tiempos y usted que conoce de la palabra sabe y conoce bien los tiempos. Así que yo quiero invitarle también a volver a casa, a volver y abrazarse de Dios una vez más, y que sepa que el actuar de nosotros, los seres humanos, no tiene nada que ver con el amor de Dios hacia nosotros. Que los seres humanos podemos fallar, pero Dios jamás nos falla. Que a veces Él guarda silencio porque está haciendo cosas mejores para nosotros, que no lo entendemos sino hasta tiempo después, pero este es el momento de volver a casa. Hacemos una oración juntas. ¿Le parece bien? Si usted hoy dispone su corazón al Señor, sea para aceptarle, para reconciliarse con Él o para entregar sus cargas también. Así que oremos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, hoy presento mi vida ante ti. Te pido perdón por mis pecados. Te ruego me concedas el regalo de la salvación y anotes mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador y confieso que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. De la misma manera, Señor, aquellos que hoy están reconciliando contigo, te ruego que una vez más anote su nombre en el libro de la vida y nunca más sea borrado de ahí, y que puedan encontrarse contigo como el Dios amoroso, todopoderoso que eres. Te presentamos toda carga, toda preocupación, todo lo que puedan estar sufriendo los que están escuchando este mensaje. Echamos fuera todo temor, toda inseguridad, y te ruego, mi Dios amado, que concedas fortaleza, seguridad y que traigas nuevos ánimos a tu pueblo, porque el tiempo que ha de venir es glorioso y lo disfrutaremos en tu nombre, para la gloria y honra tuya, Señor, que podamos desarrollar los dones, los talentos, las habilidades y el llamado que cada uno tenemos. Amén y amén. Muchas gracias. No olvide suscribirse, darle like también a este mensaje y lo esperamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.